Volví. Bienvenidas y bienvenidas a este podcast de pesos emocionales, en donde estamos regresando después de 7 meses de pausa, en donde me puse a pensar como varias cosas hacia dónde quiero dirigir el podcast, qué colaboraciones quiero hacer y sobre todo hacia dónde quiero llevar este espacio seguro para ti, libre de estigma de peso. Si no me conoces, me presento, soy Lucero Peña, doctora en psicología clínica en temas de relación con la comida, el cuerpo, libres de estigma de peso. Y bueno, ¿qué ha pasado en 7 meses en pesos emocionales? Abrimos TikTok, tenemos ya una comunidad con más de 60,000 seguidores ahí en TikTok. En Instagram por fin alcanzamos más los 10K. Y todo esto es gracias a ti que nos estás escuchando, que has estado escuchando también los más de 60 episodios que teníamos antes, que en este nuevo formato que estoy haciendo con video y con audio que puedes encontrar en todas las plataformas de audio y aquí en YouTube, pues vamos a ir generando como más contenido con respecto a esto del podcast, ¿no? Y antes de seguir, pues ya sabes que yo estoy mega agradecida con que estés aquí, pero te voy a agradecer muchísimo más si le das like a este video, lo compartes, te suscribes al canal y activas la campanita para que no te pierdas de estos episodios que mira, se vienen unas colaboraciones muy buenas en muchos sentidos, ¿no? De cómo ha estado como funcionando estos temas de gordofobia, lo que usualmente conocemos en redes sociales, más clínico como esto del sesgo, estigma y discriminación de peso, la psicología de la alimentación, la psiconutrición, de qué forma la nutrición aporta a la psicología y viceversa. Entonces vamos a estar viendo como todo esto y para ese momento, para estas cosas, pues tienes que estar como a la vanguardia y ser de los primeros y las primeras en conocer esto. También recuerda que estoy en redes sociales, en Instagram, TikTok y aquí en YouTube como Pesos Emocionales. Y este podcast está patrocinado por el Instituto de Psicología Libre de Estigma de Peso, que se dedica o es un espacio para actualizaciones y capacitaciones tanto a profesionales de la salud como a público en general en temas de relación con la comida, relación con el cuerpo, psicología de la alimentación, el sesgo, estigma y discriminación de peso, gordofobia, de manera en que tu deconstrucción sea compasiva y sobre todo basado en evidencia. Entonces, en este instituto podrás encontrar muchísimos cursos para poder emprender esta deconstrucción, seguir en este camino, ya si seas profesional de la salud, nutri, médico, psicólogo, psicóloga, otra profesión o público en general y quieras saber de estos temas. Pues bueno, regresando a esto de qué ha pasado con pesos emocionales en estos 7 meses. Oigan, estoy nerviosa, estoy emocionada y nerviosa por este nuevo episodio de El Regreso, ¿no? En este sentido. ¿Y qué más ha pasado? Pues he hecho como más investigación en temas de estigma de peso, he estado viendo más como en esta parte de cómo afecta, ¿no? ¿Qué efecto tiene de manera cotidiana, o sea, de manera más empírica? Lo he visto más como en experimentos sociales. De hecho, yo me sometí a un experimento ahí social con la ropa deportiva en el gimnasio, que si no lo has visto, búscalo en TikTok, ¿no? Ahí está. Pero ha pasado todo esto, ¿no? Y en este primer episodio de El Regreso del podcast de Pesos Emocionales, quiero hablar contigo con respecto a qué es esto del sesgo, estigma y discriminación de peso, cómo lo vemos desde la psicología, ¿no? Y sobre todo desde la investigación clínica, ¿ok? Seguramente te ha pasado, ¿no? Que has recibido comentarios como estás muy bonita, lástima que estés tan gordita, ¿no? O tan gordito, estarías mejor con otro peso, o que vas al médico, ¿no? O con algún otro profesional de la salud y asumen tu salud por el tamaño de tu cuerpo o por tu peso, si es que llegas como a este proceso de la báscula, ¿no? Porque hay muchos casos en donde no llegas a la báscula, o sea, simplemente llegas con el médico y es como de, deberías bajar de peso y tú te estás muriendo por la gripe, por algún dolor de garganta. Y entonces no nos enseñan a cuestionarnos que este tipo de padecimientos o de síntomas que tenemos, o sea, ¿de qué forma están relacionados con nuestro peso?
Y de hecho es algo que tampoco preguntamos porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a cuestionar a los profesionales de la salud. O sea, seguramente te ha pasado este tipo de cosas. O simplemente en la familia, ¿no? En cenas o eventos familiares, llámese Navidad, hoy 15 de septiembre seguramente, va a pasar como esto de que te encuentras a la tía tóxica, ¿no? O te encuentras al familiar que siempre está hablando de tu cuerpo, ¿ok? Que siempre está hablando de tu cuerpo, que siempre te está diciendo como de, pues ya bájale, sobrina, o uy, te vas a echar otro taquito. Y entonces, este tipo de comentarios, ¿ok? Usualmente ya en redes sociales, que la deconstrucción está más amplia, lo conocemos como gordofobia, ¿ok? Pero en este episodio, o sea, te voy a enseñar cómo puedes analizarlo para que sepas de qué forma este comentario puede ser un sesgo, puede ser un estigma de peso o puede recaer en discriminación. O sea, ¿cómo sería esta discriminación? O sea, el hecho de que no te promuevan, ¿no? O no te acepten en algún lugar. De hecho, ahorita me acuerdo que una consultante me decía que a ella no la tomaban en cuenta para fotos de la universidad, o sea, de promoción por su cuerpo, cuando era el mejor promedio, cuando era la que más actividades extracurriculares tenía. Y no la tomaban en consideración simplemente por su peso y por su cuerpo, ¿ok? Entonces, esta discriminación también radica en este trato, ¿no? En este trato que hace la gente que asume tu salud, que asume no solamente eso, sino tu estilo de vida, tus decisiones, solamente por el tamaño de tu cuerpo. Entonces, vamos a ver con todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, nuestro primer concepto que vamos a revisar va a ser sesgo de peso, ¿ok? El sesgo de peso son, mira, creencias, ¿ok? O sea, lo que tú llegas a creer, ¿no? Conductas, lo que tú llegas a hacer, pensamientos, representaciones mentales, ¿no? Del medio. Y entonces, este sesgo de peso va relacionado a algo negativo de la persona por su peso, ¿ok? Entonces, estas creencias, pensamientos, conductas son algo negativo con respecto a la persona por su peso, ¿sí? Yo creo que las personas con un cuerpo grande, que son gordas, con sobrepeso u obesidad, ¿ok? Son flojas, ¿sí? Esa es la creencia, ¿no? O yo pienso que las personas con cuerpos grandes no deberían usar crop tops, ¿ajá? O mi actuar es que cuando veo a una persona gorda, ¿ok? Me quito o me alejo de la caminadora, pues porque está ella, ¿no? Ok, esa es la creencia, ¿sí? Vámonos a otro aspecto, el estigma de peso, ¿sí? El estigma de peso es poner todas estas creencias, los pensamientos, la conducta en esta forma negativa en un estereotipo igualmente negativo de la persona solamente por su peso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ok, esta persona que yo creo que es floja, ¿sí? O sea, entonces por lo tanto es holgazana, no trabaja, ¿ok? Y es huevona, ¿sí? O sea, vean cómo ya transformé la creencia y ya lo estoy pasando a algo más de estereotipo social, ¿sí? O creo que todas las personas gordas, con sobrepeso, obesidad, con cuerpos grandes, pues no deberían usar crop tops, entonces pues lo único que pueden estar usando son blusas con flores, con rayas y negra, ¿sí? Vean cómo va transformándose como todo esto, ¿ok? Bueno, ahora, una vez que ya tengo como definido qué es el estigma de peso, me voy a pasar a la discriminación de peso, ¿ok? La discriminación de peso es el trato injusto a las personas simplemente por su peso, ¿ok? Vamos a regresarnos a estos ejemplos. Esta persona con cuerpo grande, gorda, con sobrepeso y obesidad, pienso que es floja, por lo tanto es holgazana, y entonces no va a poder cumplir con los objetivos de la empresa, entonces no la voy a contratar, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo es como una cadenita, ¿sí? Es como una cadenita que va a tener como eslabones que la va construyendo y de alguna forma, vamos a seguir esta analogía, empieza a pesar muchísimo más, ¿sí? Vámonos con otro ejemplo, ¿ok? Esta persona, entonces, la gente con cuerpo grande no debe usar crop top, ¿ok? Se va a vestir siempre de negro y entonces, pues yo como empresa no saco ropa para gente con cuerpo grande que esté en tendencia, que tenga diseños padres,
que esté así y la segrego a una categoría de plus size o de curvy girls, ¿sí? Todo eso, o sea, está bien padre porque lo puedes analizar y entonces evitamos caer en un pensamiento súper reduccionista de todo es gordofobia, ¿ok? Y no es que esté bien o no es que esté mal, sino que de esta forma, o sea, analizarlo de esta forma te ayuda a que puedas evaluar qué es lo que está pasando, o sea, de qué forma estos comentarios, o sea, pueden afectar o tener un efecto en ti con respecto a tu cuerpo cuando alguien te lo haga, y también esto te ayuda a poder hacerlo diferente, ¿sí? A poderlo cuestionar de una manera distinta, de una manera que a ti te haga sentido y que, por favor, esto llévatelo como muy, muy en claro, que no te ponga en riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque he visto como mucho contenido en donde te enseñan a contestar, ¿no? Que no opinan de tu cuerpo, que no opinan sobre tu peso, pero luego este tipo como de contenido viene desde como este privilegio de que a lo mejor a mí como creadora de contenido me funcionó, ¿sí? Y lo puedo hacer, pero a lo mejor para ti no. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado en que este tipo como de contenido, de consejos, de recomendaciones, estén como aterrizadas a tu contexto para que tú estés en seguridad, ¿sí? O te salvaguardes y no pase ahí nada extraño, ¿ok? Bueno, ya que hice como este paréntesis, regresamos a este tema de sesgo, estigma y discriminación de peso, ¿ok? Ahora, ¿cómo surge toda esta investigación o cómo surgen como este tipo de conceptos? Los primeros artículos que se encuentran en investigación o en esto parten del 2005 al 2006 aproximadamente. Las autoras principales es Poole, que es una mujer, es Ramos Salas también, que es otra mujer, que se llama Jimena Ramos Salas, y también están otros autores como Alberga o se me fue este nombre, Pelen, ¿no? Que también son autores que puedes ir como encontrando en investigación en estos temas, ¿sí? Y entonces estos autores empiezan a cuestionar qué es lo que está pasando, o sea, si hay un estigma social alrededor de la obesidad, ¿ok? Te estoy hablando del 2005, o sea, te estoy hablando en un contexto en donde en el 2005 todavía la OMS, ¿ok? Decía que la obesidad era una enfermedad, ¿no? Y que te llevaba a tasas de mortalidad muy altas y que también era una pandemia, de hecho estaba catalogada como globesity, ¿sí? Y entonces estos investigadores y estas investigadoras lo que empezaron a hacer fue como a cuestionar esto, o sea, de que la obesidad conllevaba un estigma social, que este estigma social tenía una repercusión psicológica, social y hasta biológica en las personas que eran receptoras de este estigma, ¿ok? Y de hecho, o sea, antes de que se llamara sesgo, estigma y discriminación de peso, solo era catalogada como un estigma social, ¿ok? Y entonces también era catalogada como una discriminación hacia las personas. Y uno de los primeros escenarios en donde se empieza como a investigar esto, adivina dónde es. O sea, 2 segundos para que lo adivines. Sí, en ambientes hospitalarios, ¿ok? Y entonces, o sea, justamente con esto empezaron a ver que los médicos o los profesionales de la salud en ambientes hospitalarios lo que hacían, ya, es que estoy abriendo mi presentación, lo que hacían, ¿no? Era justamente tener un trato diferente con las personas con obesidad o con cuerpos grandes o personas gordas, ¿ok? Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues, bendita investigación, ¿no? O método científico, pues empezaron a hacer como ciertas observaciones empíricas. ¿Qué quiere decir esto? Pura observación, ¿ok? Aún no lo llevaban a algo cuantitativo o algo contable. Y entonces, o sea, empezaron a ver que sí, definitivamente sí había trato diferente. Se empezaron a dar cuenta que en ciertos hospitales los médicos, el tiempo que le dedicaban a los pacientes con sobrepeso, obesidad, cuerpos grandes o gordas, era muchísimo menos, ¿ok? Que a personas con normopeso. Y eso ya lo empezaron a cuantificar, eso ya lo empezaron a contar, ¿ok? Pon tú, este es un ejemplo, esto no es parte de la investigación, pero sí es un ejemplo. Pon tú que si se tardaban 15 minutos en una consulta inicial, ¿no? Con una persona con normopeso,
se tardaban menos de esos 15 minutos con las personas con cuerpos grandes, con sobrepeso o obesidad. ¿Ok? Y entonces eso les empezó a llamar la atención y entonces empezaron a preguntarle también a los médicos por qué lo hacían. Se dieron cuenta, y esto fue porque ya metieron grabaciones, en donde los médicos y las médicas lo que hacían era hablar con mayor tecnicismo hacia las personas. O sea, hablaban con mayor tecnicismo hacia las personas con cuerpos grandes. No había como tal explicación de la sintomatología, de la enfermedad, del diagnóstico, del tratamiento. Simplemente era así como, sí, tienes que hacer esto, sí, y bye, ¿ok? A diferencia de las personas con normopeso, en donde los médicos sí se daban como más el tiempo de aterrizar los tecnicismos médicos a algo más cotidiano, a saber si había dudas o había como ciertos cuestionamientos. Y entonces eso les empezó a llamar la atención a estos investigadores, ¿no? Esto en el ámbito hospitalario. Otra cosa que también les empezó a llamar la atención fue en el ambiente laboral, ¿ok? Aquí justamente se daban cuenta que desde los empleadores, ¿no? O desde las personas que contrataban, ¿sí? En las empresas, o lo que conocemos como gente de RH o de recursos humanos, ¿sí? Tenían una predisposición a los currículums o a los CVs en donde aparecía la foto de la persona y la persona tenía características de personas gordas, con sobrepeso, obesidad o de cuerpos grandes, a diferencia de personas con normopeso. Y entonces ya desde ahí desechaban el currículum. O sea, ya desde ahí lo hacían a un lado, ya ni siquiera lo leían o lo consideraban para el empleo, no importando las aptitudes de las personas, ¿ok? Se empezaron a dar cuenta de este como primer filtro. Después de esto, se daban cuenta que en las entrevistas, ¿no? de las personas de RH, pues justamente también había como más tendencia a preguntas para que la gente no quedara en los empleos, ¿sí? O sea, se dieron cuenta que los mismos agentes, ¿no? O reclutadores en ese entonces, o sea, preguntaban de todo menos hacia características que pudieran ayudar a fomentar a que la persona era apta para esa vacante, ¿sí? Y de hecho las preguntas se dirigían mucho a que si habían hecho dietas, si habían logrado objetivos personales, si habían logrado metas personales, o sea, todo dirigido a este sesgo. Acuérdate que el sesgo es la creencia, ¿no? Y los pensamientos de que las personas gordas con sobrepeso y obesidad no cumplen objetivos porque entonces no pueden cumplirse a sí mismas. O como vi en un video en TikTok de un creador de contenido que decía que no cuidaban su templo, ¿sí? Entonces, o sea, con esto empezaron como estos estudios de discriminación y empezaron a darse cuenta y empezaron ya también a cuantificarlos, ¿no? De hecho, aquí tengo uno interesante. Dame un segundo. Ok, aquí está, ¿no? En un estudio en donde hubo más de 2,000 estadounidenses, ¿no? Mayormente mayores de edad durante dos periodos diferentes entre 1995, 1996 y 2004 y 2006, ¿sí? Se evaluaron que justamente estas cifras aludaban a que la discriminación se asociaba con un alto índice de masa corporal, ¿ok? Te estoy hablando de investigaciones del 2005-2006, o sea, en donde pues uno de los valores principales era el índice de masa corporal. Más adelante en un episodio vamos a cuestionar como esta fórmula, vamos a ver, o sea, realmente cómo funciona hoy por hoy en el paradigma de la obesidad, que es como el nuevo contexto de esto, pero era esto, ¿sí? Los resultados de esta investigación avalaron que en tan solo 10 años la discriminación vinculada con el exceso de peso había aumentado en un 66%. O sea, te estoy hablando de una muestra o de un estudio a más de 2,000 personas de 1995 a 1996 y del 2004 al 2006. O sea, ¿cómo te explicas que en esos 10 años esta discriminación por exceso de peso haya aumentado, ¿ok? Y entonces, concretamente, esta cifra de 1995 a 1996 era de un 7% y aumentó a un 12% en el 2004 al 2006, ¿sí? Esto, o sea, ni siquiera puedo explicarme
¿cómo puede ser hoy en 2022? O sea, cuestiónatelo. ¿Cómo esta cifra pudo haber aumentado en el 2022 y tan solo en 10 años aumentó un 66%? ¿Sí? Y velo así, o sea, ¿cuántas veces tú no creciste con este tipo de comentarios de que tenías que ser más inteligente, tenías que tener como más habilidades porque a lo mejor no era suficiente por tu tamaño de cuerpo, ¿sí? Este es otro estudio, por ejemplo, ¿no? Se vio que a niños y a niñas con el mismo coeficiente intelectual dentro del rango normativo, ¿sí? Casualmente, los niños que tenían cuerpos grandes tenían menos calificaciones que los niños con normopeso, aunque tuvieran un mismo coeficiente intelectual o estuvieran dentro del rango. Y entonces cuando exploran más allá como la forma de las clases, las tareas y todo, se dan cuenta que los y las profesores lo que hacían era ejercer estigma de peso en estos alumnos, y entonces tenía un impacto tanto en el autoconcepto, en el autoestima, como en el hecho de creer que no podías o no eras suficiente, y entonces también por eso las calificaciones eran menores. O sea, chécate todo esto, o sea, checa el efecto de ejercer sesgo, estigma y discriminación de peso a las personas, ¿sí? Ahora, me da como mucha curiosidad porque cuando veo videos sobre todo de profesionales de la salud que dicen es que la gordofobia no existe o es que el estigma de peso no existe, ¿sí? Pues es que sí existe. O sea, y se da de manera cotidiana, se da a niveles más estratosféricos como hospitales, como sector salud pública, sector social. O sea, y nos podemos así desmenuzar y meter en modelaje, y modelaje dentro de lo curvy, o sea, y dentro del plus size, modelaje de lo que ya conocemos como las supermodelos de los 90s y cómo ese efecto ha venido para acá, en la comedia, ¿no? En contenido de salud, en contenido de salud mental, de salud física, en el deporte, ¿sí? O sea, no por nada, no sé si recuerdas el caso de Alexa Moreno, en donde fue muy atacada por su cuerpo. Cuando te quedas así es una atleta de alto rendimiento, es una gimnasta que estuvo en Olimpiadas y aún así la atacaron por tener un cuerpo grande, ¿sí? Entonces, todo esto, o sea, está justificado clínicamente, que también esa es una diferencia, o sea, llegan a preguntar mucho, ok, ¿por qué tú solo hablas de estigma de peso y no hablas de gordofobia, ok? En investigación clínica, ¿no? Para poder sustentar esto, tanto la Obesity Canada, como la WOF, que es la World Obesity Federation, como otras federaciones, por ejemplo en México, que es la Sociedad Mexicana de Obesidad, utiliza estos términos porque son los términos que están justificados clínicamente o que están argumentados clínicamente desde hace más de, aproximadamente 20 años, ¿no? En ese sentido. Y estos términos de gordofobia son más sociales y a mí me gusta respetarlos y decir estos términos a los y les activistas gordos les hace mucho sentido, y de hecho puedes encontrar bastante biografía de activismo gordo, ¿no? En donde se utiliza el término gordofobia, pero para fines yo ya te expliqué que soy doctor en psicología, hago investigación clínica, pues para la investigación clínica está sesgo, estigma y discriminación de peso. Pero en este último año, del 2021 al 2022, van cambiando las cosas. Puedes empezar a encontrar más papers que hablan de fatfobia, ¿no? En un inicio como metiéndolo un poco más hacia el sesgo, estigma y discriminación de peso. Entonces, me imagino que en los siguientes años también puede haber como una evolución en los conceptos. Pero por el momento, y hoy por hoy, en donde yo te traigo como lo más actualizado posible, lo que está más a la vanguardia, lo que está basado en evidencia, por eso yo uso esto de sesgo, estigma y discriminación de peso. Y como tú ya viste, ¿no? En el inicio de este episodio, pues nos ayuda también a analizarlo en lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, ¿no? La forma en la que asumieron nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra salud. Lo podemos analizar como qué es sesgo, o sea, cuáles son las creencias, los pensamientos, las conductas alrededor de lo que me están diciendo, qué es el estigma de peso, o sea, cómo lo están poniendo en el estereotipo y qué o cómo es la discriminación de peso en caso de que exista,
¿sí? Porque hay casos en donde solamente se queda en sesgo y estigma de peso y no procede como tal a una discriminación, ¿sí? Porque se quedan en el comentario de estás muy bonita, lástima por tu cuerpo, ¿ok? Pero entonces, por ejemplo, cuando nos dicen estás muy bonita, lástima por tu cuerpo, nunca vas a encontrar marido así o nadie más te va a querer, ahí ya viene la discriminación de peso, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo es bien importante e interesante poderlo analizar de esta forma? Ok, pues vamos a ir cerrando este episodio, ¿no? En esta parte en donde voy a cerrarlo con un top 3, ¿ok? Vamos a cerrarlo con un top 3, vamos a ir abriendo como más secciones, ¿no? En este podcast vamos a ir descubriendo también de acuerdo a lo que a ti te guste, de acuerdo a lo que a ti te haga sentido de estos episodios, ¿no? Top 3. En tercer lugar, justamente, es que el sesgo, estigma y la discriminación de peso, o lo que tú conoces como gordofobia, existe. Claro que existe. Y está justificado el sesgo, estigma y discriminación de peso de manera clínica en investigaciones clínicas, en investigaciones sociales. Te digo, las primeras son del 2005 al 2006, ¿ok? En segundo lugar, justamente esto, o sea, verlo de esta forma de sesgo, estigma y discriminación nos ayuda a poder analizarlo de mejor forma para poder hacer algo diferente. No te preocupes, en los siguientes episodios o también en mi contenido en Instagram o en TikTok podrás ver de qué forma lo puedes hacer diferente, y si quieres algo más personalizado, para eso están las consultas, para eso están las clases, los cursos que también se dan en el Instituto de Psicología Libre de Estigma de Peso, para que puedas hacerlo y aterrizarlo a tu caso personal. Y en primer lugar es que no estás solo ni sola, ¿ok? Estos temas justamente se abren y se muestra una perspectiva diferente para que, sobre todo como profesionales de la salud, sobre todo como agentes sociales, empecemos a deconstruirnos hacia estos temas, y de que sí hemos sido o hemos tenido un aprendizaje tanto social como asociativo con respecto a los cuerpos grandes de una forma sumamente negativa, ¿ok? De hecho, la investigación ha estado sesgada por este sesgo, estigma y discriminación de peso, que eso lo vamos a ver en otro episodio, ¿ok? Entonces, espero que te haya gustado mucho este episodio, tanto en audio como en video. O sea, si me estás escuchando por Spotify, yo te invito a que te pases a YouTube para que veas el nuevo set, aquí, este nuevo espacio para ustedes, ¿no? Con el cuadro que casi no se ve de peonías, pero para que lo cheques, ¿no? Para que estemos aquí charlando, para que me escuches y nos escuchemos si estás en el gimnasio, trabajando, dando tus 5 minutos Milky Way, o sea, en este momento, para que sigamos en esta deconstrucción de manera compasiva y sobre todo basada en evidencia en temas de sesgo, estigma y discriminación de peso. Yo sé que en este episodio lo mencioné muchísimo, pero es para que no se nos olvide, ¿ok? Es para que no se nos olvide, para partir de aquí en adelante, ¿no? Con estos temas. Y bueno, pues mencionarte que también vamos a traer invitados e invitadas muy interesantes. Algunos van a estar aquí de manera presencial, ¿no? Aquí, pero otros obviamente como están en otras partes del mundo o están en otros estados aquí en México, pues los vamos a tener de manera online. Pero ya sabes que esta es tu casa, este es tu espacio seguro, y de verdad muchísimas gracias por dejarme entrar a tu oficina, casa, gimnasio, cocina, en donde me estés escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! No, espérenme, les digo que esta está siendo una primera vez y no me acordaba. Episodio nuevo, el podcast, tanto en video como en audio, en todas estas plataformas, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, lo que quieras, todos los jueves. O sea, regresamos con episodio nuevo todos los jueves. Ahora sí, ya dando estos anuncios parroquiales. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Chao!